días, nosotros somos alumnos del grupo 302 de enfermería y vamos a presentarles la historia natural de la enfermedad. La definición de la historia natural de la enfermedad es que es un conjunto de cambios histológicos, bioquímicos y fisiológicos que se presentan de una manera sucesiva y constante en un huésped susceptible, expuesto a factores de riesgo a la acción del agente agresor, los cuales se manifiestan por una serie de datos clínicos que evolucionan libremente, de manera sistémica o habitual, sin la intervención de alguna medida. Al conocer la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad cuando se abandona su propio curso, se cuenta con la información necesaria para poder determinar los factores causales que la originaron, en el momento de su evolución en que se encuentra y el pronóstico correspondiente si se deja evolucionar de forma espontánea. Triada ecológica, periodo prepatológico, agente, huésped y ambiente. El estado de salud en el hombre depende de la compleja interacción de estímulos y del equilibrio entre los elementos. El agente y el huésped y el ambiente, a los que denominan la triada ecológica, considerada como el conjunto causal resultante de múltiples influencias, reacciones, características y respuestas entre cada uno de los tres elementos, lo que da como resultado una interacción multicausal. En base a este modelo gráfico, la enfermedad representa la ruptura o alteración del equilibrio existente entre los elementos de la triada ecológica, responsables de mantener el estado de salud: agente, biología, nutriente, químicos, físicos y mecánicos. El balance está determinado por la naturaleza y las características de esos agentes en relación con el hospedero y el ambiente. Huésped. El balance depende de la edad, raza, sexo, hábitos, costumbres, factores genéticos, personalidad y mecanismo de defensa. Palanca: físico, social, económico, biológicos. Ambiente: el agregado de todas las condiciones e influencias externas afectando la vida y el desarrollo de un organismo, comportamiento o sociedad. El ambiente desfavorece al agente, el ambiente desfavorece al huésped, el agente tiene mayor peso y el huésped tiene mayor peso. Agente: en todo momento, sustancia, fuerza animada o inanimada cuya presencia o ausencia puede, estando en contacto efectivo con un huésped humano, sustentable y en condiciones ambientales propicias, servicio como estímulos biológicos, psicológicos o sociales, para iniciar o perpetuar el proceso de enfermedad. Agentes biológicos, físicos, químicos, mecánicos y nutrientes. Los aspectos psicológicos como otro agente más que implicarán los conflictos, las frustraciones y tensiones emocionales como ira, miedo y angustia. El agente cuenta con algunos factores de la historia natural de la enfermedad que le caracterizan como inherentes a ellos mismos, entre los cuales se encuentran sus características físicas, biológicas y químicas. Algunos factores están realizados con los huéspedes y lo caracterizan de acuerdo a su calidad: infectividad, patogenicidad, virulencia, toxicidad, intensidad y otros lo caracterizan de acuerdo a cantidad, número, volumen o carga tiempo de exposición. Ambos factores inhieren a cada agente. Huésped. El huésped es el sujeto susceptible de adquirir una enfermedad, lo cual dependerá de sus características. Se refiere al ser humano capaz de albergar a un agente en la superficie corporal o en sus cavidades y tejidos que padece una enfermedad, y depende de individuos biológicos, psicológicos y sociales el que sea capaz de enfermarse. La permanencia del agente en el huésped puede ser transitorio en una fase del ciclo vital o definida. El huésped a su vez reacciona ante la presencia de los agentes de manera diferente conforme a sus propias características, y a los agentes contienen los factores de sustentabilidad o resistencia a las enfermedades como edad y sexo, herencia, grado de inmunidad, grupo étnico, hábitos y costumbres desarrollados de la personalidad, estado nutricional, padecimiento intercurrente, constitución física, etc. Cada una de estas características es en muchas ocasiones determinante para presentar una patología especial, por lo que su conocimiento ayudará a la mejor precisión del diagnóstico y a la mejor correcta decisión para aplicar
los tratamientos o los sistemas de control. En resumen, depende de las características propias del huésped, lo que hace que éste sea más susceptible o vulnerable ante la gente para desarrollar una enfermedad, o de lo contrario, también dichas características lo pueden hacer más resistente a ellas. 3. Ambiente. El ambiente está representado por todo aquello que existe fuera del organismo vivo, todo lo que lo rodea en el universo externo y al mismo tiempo sirve de habitat para el huésped como a los agentes, y que en ocasiones puede convertirse en agente mismo causante de enfermedades. Es el medio físico, biológico y social, socioeconómico y cultural en el que el organismo vegetal o animal vive. Incluye todos los factores o circunstancias externas ante los cuales los seres vivos reaccionan o pueden reaccionar. Estas circunstancias pueden influir en forma positiva o negativa en la actividad orgánica. Hay 3 tipos de ambiente, que es ambiente biológico. El ambiente biológico, también llamado orgánico, está compuesto por la flora y la fauna del lugar en estudio. La flora la construye los vegetales silvestres de ornato, comestibles, medicinales y etc. Luego sigue ambiente inorgánico. Está representado por las características geográficas, climatológicas y mecánicas de la zona, las condiciones del aire, del agua y etc. Ambiente social y económico, también llamado superorgánico o socioeconómico y cultural, que incluye todo lo que el hombre ha inventado como ser social. Y luego es la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad inicia desde que ocurre el desequilibrio entre los elementos de la tríada ecológica que tiene como consecuencia la enfermedad. Este equilibrio produce una respuesta en el huésped, hasta los cambios que lo pueden llevar al estado crónico, incapacidad de representación, a la muerte. La historia natural de la enfermedad se divide para su estudio en 2 periodos, el periodo prepatogénico y el patogénico. Periodo prepatogénico. El periodo prepatogénico es aquel que se origina antes de que el ser humano se enferme y está integrado por las condiciones propias del huésped, de la gente y del medio ambiente que lo rodea. Estas circunstancias representan para el huésped los factores de riesgo que, actuando por sumación y potencialización, motivan el aumento de la sustentabilidad o vulnerabilidad del individuo a la enfermedad, y de acuerdo a su participación puede convertirse en factores desencadenantes de la misma. En el periodo prepatogénico existe una interacción entre los elementos de la tríada ecológica. Si ésta mantiene un desequilibrio, si el huésped conserva su salud, por lo contrario existen condiciones ambientales desfavorables o carencias en el huésped, como falta de inmunidad específica o nutrición. Entonces se procina la enfermedad. Periodo prepatogénico, etapa subclínica. Este periodo se inicia en el momento en el que entra en interacción el estímulo y el huésped. La respuesta o reacción es que ante el estímulo de enfermedad se traduce en cambios orgánicos y funcionales a través de todo el periodo prepatogénico, lo cual construye las etapas evolutivas del curso natural de la enfermedad. Representa la evolución de la enfermedad en el huésped desde el momento en el que se genera el estímulo hasta la terminación de la misma. El periodo prepatogénico es la enfermedad propiamente dicha. La interacción del agente y el huésped es seguida a una reacción por parte de este, ya como etapas del proceso patogénico. Etapa subclínica. La primera etapa es la conocida como incubación, latencia, acumulación o exposición de acuerdo al tipo de agente. La segunda etapa, que sería la de cambios tisulares o patogénesis temprana, es cuando se producen reacciones del organismo con cambios en los tejidos, alteraciones bioquímicas, fisiológicas, inmunológicas, etc. Muchos de estos cambios iniciales no pueden ser demostrados por los métodos y técnicas actuales de diagnóstico clínico, porque aún no se manifiestan como tal, siendo los métodos paraclínicas como el laboratorio y
imagenología, entre otras. Las alternativas para hacer un diagnóstico precoz hasta que una enfermedad se domina subclínica con la antes expuesta. Horizonte clínico. Si la enfermedad sigue su curso normal, los cambios tisulares o la alteración de forma y función dan lugar a manifestaciones evidentes para el paciente o el explorador y a un curso evolutivo de la enfermedad más o menos característico a esta etapa de la historia natural de la enfermedad. Se le conoce como signos y síntomas. Es en esta etapa en donde la enfermedad deja de ser subclínica para transformarse en clínica, pues al dar manifestación ya puede ser diagnosticada a través de los métodos y técnicas y de exploración física e interrogatorio integral del paciente. La línea imaginaria se separa la etapa subclínica de la clínica, se conoce como horizonte clínico. Si el proceso de enfermedad no ha sido interrumpido por un tratamiento adecuado y prosigue su curso natural en el tiempo, se presentarán lesiones orgánicas funcionales, es decir, pasamos a otra etapa de la historia natural de la enfermedad, en donde se producirá defecto o daño en el organismo del huésped. La evolución de la enfermedad sigue su curso, pudiendo ser aguda, subaguda o crónica, dependiendo de las características propias de cada proceso. Horizonte clínico. A partir de esta etapa, la enfermedad puede seguir varios caminos. Puede provocar la muerte en forma directa o puede evolucionar hacia la salud de manera integral o con inmunidad, incapacidad, secuelas y o invalidez como resultado final de la enfermedad. También puede evolucionar hasta presentar complicaciones y terminar con la muerte, dando fin así al periodo patogénico de la historia natural de la enfermedad. Niveles de prevención: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Prevención primaria. Este nivel de prevención se subdivide en dos fases: promoción de la salud y protección específica. Los procedimientos de promoción de salud no están dirigidos a una enfermedad o trastorno en particular, pero sirven para mantener un bienestar y un buen estado de salud general. La protección específica se refiere a las medidas que se toman para interceptar las causas de la enfermedad antes de que involucren al hombre, puesto que existen múltiples causas en los hogares, la comunidad o el ambiente laboral. La protección específica va a depender de cuál sea el agente casual. Algunos ejemplos son las inmunizaciones, purificación del agua, uso de ropa protectora en la industria o control de vectores de enfermedades, entre otros. Prevención secundaria, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, limitación de la discapacidad, limitación del daño. La prevención secundaria se aplica en la etapa patogénica de la historia natural de la enfermedad y principalmente tiene el objetivo de detener la evolución de la enfermedad lo más temprano posible, mediante un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Pretende curar y en caso de tratarse de enfermedades transmisibles, pretende impedir su propagación. La segunda subdivisión de la prevención secundaria, llamada limitación de la discapacidad, limitación del daño, se refiere a evitar o retrasar complicaciones o secuelas y prevenir una discapacidad prolongada. Solo en el diagnóstico tardío, debido al desconocimiento de los procesos de la enfermedad, sirve para separar este subnivel de prevención al nivel anterior. Prevención terciaria, limitación de la discapacidad y la rehabilitación. La prevención terciaria se refiere a la rehabilitación de la persona y es mucho más que detener el proceso de la enfermedad. Representa la prevención de la completa discapacidad. Una vez que los cambios anatómicos y fisiológicos se manifiesten más estables, su principal propósito es devolver al individuo afectado a un lugar útil en la sociedad y aprovechar al máximo sus capacidades remanentes. En muchas afectaciones del hombre no existe un tratamiento médico o medidas de protección específica y de limitación de la discapacidad, y los profesionales de la salud deben utilizar los servicios de rehabilitación para enseñar a los afectados a vivir y a trabajar de la manera más efectiva posible. La rehabilitación implica tanto componentes físicos como mentales y sociales. En resumen, la responsabilidad de los profesionales de la salud va más allá del tratamiento médico o quirúrgico de la enfermedad. Su responsabilidad comienza antes de que se desarrolle
desarrolla la enfermedad y termina solo cuando el paciente discapacitado ha sido entrenado de tal manera que pueda vivir y trabajar con las funciones o secuelas que le queden. Eso sería todo por nuestra parte.